Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Costa, terapeuta en biodecodificación y coaching holístico. Sí, soy comunicadora y me gusta que vos estás en estos momentos intentando estar en la búsqueda de qué se trata la terapia de biodecodificación. En este curso introductorio 1 te voy a enseñar de qué se trata esta terapia alternativa, holística, como vos quieras llamarla, porque tal vez uno la pueda escuchar de muchas formas y que puedas ver para qué te puede llegar a servir. Y siempre es muy importante que empieces con vos. Puede ser que vos la estés buscando para poder generar ingresos, para poder trabajar, está perfecto, pero la clave es que vos empieces a conocer sobre esta terapia y aplicarla en tu vida. ¿Por qué? Porque yo en mis sesiones de bio, aparte de que tengo muchísima experiencia en consulta, creo que es una clave también para mí, justamente la experiencia en las sesiones de biodecodificación con los consultantes. Siempre como clave principal es recordarles que no son pacientes, somos terapeutas. Nosotros vamos a acompañar a los pacientes de los médicos profesionales correspondientes, ya sea nutrición, o sea, psicólogos. Nosotros vamos a ser terapeutas, así que vamos a trabajar con consultantes, ¿sí? Nunca pacientes. Bien, bueno, vamos a charlar un poquito de qué se trata esta terapia, ¿no? La terapia de biodecodificación la descubre y la presenta el doctor Hammer. Era un médico muy prestigioso en Alemania, tenía varias profesiones, ¿sí? Radiólogo, pediatra, psiquiatra. La esposa también era médica. ¿Qué le pasa a este doctor? Este doctor se le muere, recibe la noticia de la muerte de su hijo un sábado por la madrugada. Imagínense que recibir esta noticia inesperada ya va a generar un dolor emocional. Automáticamente la mamá de su hijo hace un cáncer de mama que tiene que ver con el vínculo materno y ella fallece. Y a los 4 meses el doctor hace un cáncer en el testículo que tiene que ver con el vínculo paterno y él no fallece, pero ahí empieza a investigar y nos presenta esto. Él cuenta que toda situación, todo conflicto inesperado en un momento de nuestras vidas va a impactar en nuestro cerebro, tomando como una fotografía de esa situación, de ese evento, y uno, si no lo puede resolver o aceptar o expresar, lo va a llevar al órgano hospital, lo llamo yo, indicado, como en el caso que les contaba de la mamá de su hijo, que fue en la mama y en el testículo, que tiene que ver con esta muerte de su hijo. Entonces, en mis sesiones de biodecodificación y en este curso introductorio te voy a contar donde él presenta las 5 leyes biológicas, que es para que vos puedas saber de dónde vienen estas situaciones emocionales no resueltas, ¿sí? Hoy les puse de ejemplo al doctor Hammer, pero también tenemos que saber que en nuestra historia tenemos situaciones no resueltas y que van a estar guardadas en el inconsciente, ¿sí? Naturalizando esa situación o acostumbrados a no resolverlas, a estar bloqueados, ¿sí? Entonces, si vos sufriste una situación de robo, de abuso, una situación de la separación de tus padres, si consideraste una hija o un hijo no deseado, ahí vamos a indagar mucho, ¿sí? En la biodecodificación para que vos puedas aceptar o resolver o reprogramar esa situación que el cuerpo hace que haga un síntoma si no la expresaste, ¿sí? O que elijas también un programa de supervivencia. Hammer propuso un modelo científico, ¿sí? Y verificable que va a explicar el origen y el desarrollo, ¿no? De estos cambios psíquicos, neurológicos y también histofisiológicos, ¿sí? Que ocurren en nuestro organismo, ¿sí? Con base en principios biológicos, ¿ok? Siguiendo este método podemos descubrir y entender el origen, ¿sí? Y el desarrollo de los signos y síntomas que conforman las enfermedades. Las 5 leyes biológicas son las siguientes. Toma nota. Primera ley, la ley de hierro, ¿sí? Que tiene que ver de dónde viene la enfermedad, ¿ok? La segunda es la ley bifásica, ¿sí? Cómo transcurre esa enfermedad, ¿ok? La tercera es la ley ontogenética, que va a hablar de cómo se comporta la enfermedad. La cuarta ley es la ley de los microbios. ¿Qué papel juegan los microbios en nuestro organismo? ¿Sí? La quinta ley es la quinta esencia, que sería cuál es el sentido biológico de esto, ¿sí? Entonces, si quieres saber más, por supuesto, ampliar sobre estas leyes que te las puedo explicar, por supuesto que tenés el curso completo de bio, pero con esta introducción
ya podés empezar a empaparte de qué se trata la biodecodificación y ahora vamos por más. Así que prepárate, toma nota porque está muy bueno que vos puedas empaparte en esta introducción. Bien, nosotros siempre vamos a empezar a buscar información de nuestra historia, por eso es muy importante que hagas un mapeo emocional y vamos a trabajar mucho viendo cómo estaba mamá y papá en el momento que vos estabas en la panza, cómo estaban ellos, en qué situación. Y vamos a también a charlar un poquitito sobre un poco el proyecto sentido, que es muy importante en la biodecodificación, que después más adelante lo vamos a ir profundizando, que tiene que ver cómo estaban 6 meses antes de tu concepción mamá y papá. Ahí ya hay una historia y ahí vamos a aplicar un poco también de genealogía. Por supuesto es muy importante dentro de la biodecodificación que vos aprendas genealogía, que tiene que ver con el árbol transgeneracional, que justamente estoy buscando en ese árbol de dónde vienen ciertas cuestiones, ¿sí? Y vamos a poner también ejemplos. Hoy en esta introducción video 1, sí me gustaría que vos empieces a anotar, a buscar, si no tenés la información, cómo estaban mamá y papá en el momento que estabas en la panza de mamá. ¿Por qué? Porque ahí vamos a suponer que mamá tuvo un conflicto, ¿sí? Emocional, descubre que tu papá la dejó, la abandonó, ahí tenemos un conflicto de abandono, seguramente eso ya viene en el árbol repitiéndose, o un accidente, o una situación dramática, o un choque mientras estaba embarazada. Bueno, hay muchas cuestiones que son muy importantes anotar y saber para que empieces a entender de qué se trata esto. Vamos a hablar también un poco de los programas de supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo te iba a buscar información desde esta parte de tu vida, ¿no? Que es cuando estabas en la panza de mamá, vamos a ir anotando los eventos más dramáticos sin resolver y vamos a hacer también apuntar hasta los primeros 12 años de vida, ¿sí? En el primer encuentro que vas a tener con vos o con el consultante. Porque ahí es donde más a lo mejor se guarda en el inconsciente o está más bloqueado o son los que más nos marcan el camino de vida. Esto yo les recuerdo, tengo mucha experiencia en las terapias de biodecodificación. De hecho, siempre los invito a que puedan ir al Instagram bio.consultora, que ahí pueden ver los casos de consultantes, obviamente que son anónimos, para que vean de qué se trata esta terapia, cómo la trabajo, cómo la abordo yo por lo menos. Y cómo tiene que ver la repetición de historias o poder resolver cosas que no pudimos resolver en el momento de nuestras vidas. Por eso, buscar la información en los primeros 12 años, hasta los primeros 12 años, ahí nos detenemos, vamos a anotar cómo fue tu relación con tu madre, con tu padre, con tus hermanos si tuviste, qué es lo que más recordás dramático, que no te gustó, que te hizo mal. Vamos a hacer un recorrido si fuiste a la escuela, al jardín, cómo estuviste ahí en esos lugares, cómo fueron tus cumples, cómo estabas de noche, si podías dormir, si tenías tu habitación para vos, si no podías dormir, si escuchabas discusiones, por ejemplo, si hubo un robo en tu casa, por ejemplo. Cómo está mamá que se dedicaba, papá que se dedicaba, te veías con los abuelos, con una tía, con una madrina, con un padrino, ¿qué te pasó? Mamá trabajaba todo el día y te dejó en la casa un vecino y tuviste un abuso con ese vecino. O sea, hay muchos casos, donde de acuerdo a... Nosotros vamos a nacer con una personalidad y de acuerdo a la información que luego vamos recibiendo, ¿sí? Vamos a poner en este caso hasta los 12 años, va a reprogramar un poquitito esta personalidad, generando un chip que tiene que ver con un programa de vida que tiene que ver con poder protegerse, ¿no? En la vida de este tipo de situaciones. Entonces ahí cambia un poco la personalidad. Y también yo voy a llevarlo en mi investigación al cuerpo. Yo investigo un montón en los consultantes cuando los observo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tengo una consultante que tiene un cuerpo muy, pero muy grandote, ¿sí? Yo no hablo de los cuerpos, pero acá lo vamos a hablar desde el punto de vista, obviamente, ¿no? De la biodecodificación. Cómo es un cuerpo grandote, cómo es un cuerpo mucho más delgado, mucho más chiquito. Bueno, acá no decimos si es lindo o feo, no, acá estamos hablando del tipo del cuerpo de esa persona. Yo he conocido consultantes que son con cuerpos muy, muy, muy exuberantes, brazos muy exuberantes, porque tienen justamente un programa de supervivencia para no ser atacados por otros, ¿no? Les pongo un ejemplo, si yo fui abusada por un vecino, me atacó,
a la noche en mi casa o me quisieron robar y me generó un trauma ese hecho, ¿sí? Yo luego lo guardo en el inconsciente, porque antes no se podía hablar, tal vez mamá o papá no te creía. Estos son todos ejemplos que les pongo, me lo guardo y mi cuerpo se va haciendo más grandote, con más fuerza, para poder prepararme para el ataque, ¿sí? Lo peor de todo es que a veces el ataque llega y si no, lo estamos atrayendo. Otra de las cosas muy importantes que aplico en mis cursos, que es la metafísica, la ley de atracción. Si yo inconscientemente estoy permanentemente al resguardo del ataque, estoy también inconscientemente llamando que suceda. Por eso es muy importante en mi curso trabajar las 5 leyes biológicas, el árbol transgeneracional y la metafísica. Creo que son para mí las tres herramientas que combinan muy bien en mis cursos de biodecodificación, para que aprendas mucho sobre también cómo trabajar los pensamientos, ¿sí? Y trabajar mucho, esto de saber mucho de los programas de supervivencia me parece súper interesante, porque todos tenemos un programa, todos tenemos una historia, todos tenemos un dolor, un trauma no resuelto, todos. Entonces, está bueno despertar o poner en palabras esas emociones y como siempre les digo, yo divido en 2 momentos las sesiones, también en el pasado y en la actualidad, porque la idea es que vos puedas ver qué te está pasando en la actualidad que tiene que ver con el ojo de la raíz emocional del tema no resuelto del pasado. Esa es mi forma de abordar las sesiones de biodecodificación. Bueno, por eso vamos a seguir empapándonos un poco más en el próximo video, vamos a ir avanzando. Toma nota, empezá. Me pareció muy interesante que puedas empezar por vos con estos videos, para que después, si te interesa realmente adoptar este tipo de disciplina de la biodecodificación en tu vida y quieras trabajar, tenés, por supuesto, los cursos mucho más completos conmigo. Te mando un abrazo, suscríbete, si te gustó, poneme me gusta, pasáselo a alguien, ¿sí? Porque vamos a trabajar muchísimas cosas muy interesantes para que vos puedas descubrir tu poder emocional. Muchas gracias, soy Florencia Costa.